bienvenidos a esta sesión que hemos llamado Reflexiones para un cambio de modelo. Es un título que, bueno, la verdad es que es suficientemente sugerente o claro como para que... Supongo que todos los que estáis aquí es porque estáis comprometidos con el cambio climático, con el calentamiento global y estáis interesados en saber qué se está haciendo en este momento, ¿no? Qué es lo que... bueno, ahora mismo está la COP26 que ha empezado hace unos días, están pasando muchas cosas y bueno, pues de todos estos temas queremos hablar. Antes de introducir el tema, os quiero presentar a mis compañeros de mesa. Me acompañan tres personas, dos son profesores de la universidad, Camilo José Cela, y otra es, viene en representación de una asociación de empresas que nos va a ayudar a entender mejor, bueno, pues todos estos cambios, cómo se están desarrollando no solo a nivel de gobiernos, sino también a nivel de sociedad civil y de las empresas, de la empresa privada. Queríamos dar una visión así muy transdisciplinar. Es un tema súper complejo el que vamos a abordar, pero bueno, sí queríamos, bueno, pues coger personas de distintas disciplinas y bueno, en una horita haremos lo que podamos para dar pues unas pinceladas a este tema. Entonces, voy a empezar presentando a mis compañeros. Bueno, os presento según os veo ahí abajo. Mercedes Job es licenciada en Geografía, máster en Intervención, Gestión y Urbanización de la Ciudad y es la directora del máster universitario en Dirección de Empresas Logísticas y de la cadena de suministros. Es también profesora del grado en Transporte y Logística, la de Camilo José Cela, y es consultora en temas de urbanismo, de transporte, logística, de medio ambiente, desde donde y trabaja como directora de proyectos en el grupo Estudios y Alternativas GA21. Buenas tardes, Mercedes, y gracias por incorporarte a la mesa. Daniel Valle-Inclán es doctor en Derecho Público y máster en Administración de Empresas. Él inició su trayectoria profesional en el mundo de la consultoría con una beca de la Comisión Europea. Actualmente es profesor, es docente, investigador y también trabaja en temas de gestión en la Universidad Camilo José Cela, especialmente en el grado en Derecho y el máster universitario en acceso a la profesión de abogado. Y bueno, también en otros títulos de grado. Buenas tardes, Daniel, y gracias también por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti. Muy bien, y nuestra tercera ponente es participante en la mesa redonda, es Nora Miralles. Nora es diseñadora estratégica en proyectos de innovación social de la mano de grandes compañías del tercer sector y de instituciones, y es una labor que desarrolla desde Innuba, desde la empresa Innuba. También es formadora en diseño para el cambio social a través de metodologías como Design Thinking o Teoría U, en escuelas como el IED, Miami Art School y bueno, el Ayuntamiento de Madrid, y viene, bueno, es vicepresidenta y viene en representación de la asociación SANAS, que es pues una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a empresas de triple balance. Buenas tardes, Nora, muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias. Bueno, pues yo me presento, soy Esther Valdés, soy paisajista. Yo soy doctora por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente soy la directora del grado en Gestión Urbana de la Camilo José Cela. Bueno, he trabajado más de 20 años en proyectos de paisajismo a distintas escalas y ahora mismo, bueno, estoy más centrada en la labor docente y en la investigación, en paisaje, en percepción y en aspectos también ambientales y antrópicos. Bueno, por centrar un poco el tema, reflexiones para un cambio de modelo. ¿A qué nos referimos en este cambio de modelo? Pues lo que estamos, bueno, yo creo que todos somos conscientes del calentamiento global, del cambio climático y de los cambios que tenemos que afrontar como sociedades para hacer
para conseguir ser más sostenibles, ¿no? Para conseguir esa transición hacia sociedades sostenibles. Y cuando hablo de sostenibles es no solo en lo ambiental, que por supuesto, sino también en lo social y en lo económico. Estas transformaciones tienen que ser de profundo calado, ¿no? Son transformaciones estructurales, porque, bueno, cuando hablamos de este cambio de modelo, bueno, yo creo que todos somos conscientes de que el desarrollo de los países, lo que llamamos los países desarrollados de las últimas décadas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de mediados del siglo pasado, ha sido un crecimiento económico basado en los combustibles fósiles, en el petróleo, en el gas, en el carbón, y ese uso de los combustibles fósiles, en su mayor parte subsidiados además, pues ha supuesto un desarrollo económico y un bienestar social de estos países que, bueno, pues que les ha permitido o nos ha permitido, fundamentalmente en Europa y en el norte de América, en América del Norte, también, bueno, algunos países de Asia, Japón y demás, o Australia, bueno, ha supuesto un desarrollo importantísimo que muchos otros países no han tenido o al que otros países se han incorporado después. Países de África o países de Asia o China, pues China ha empezado con este gran desarrollo económico, pues finales del siglo pasado, principios de este, y también basado en los combustibles fósiles. Desde los años 70 sabemos que estos combustibles fósiles son muy perjudiciales para el medio ambiente. Bueno, no vamos a entrar en esto, yo creo que todos somos conscientes de todos los problemas asociados, pero bueno, ahora estamos en un momento en el que ya estamos en momento de descuento, ¿no? Ha habido muchas reuniones a nivel internacional, Naciones Unidas, Unión Europea, para tratar sobre estos temas, problemas ambientales, problemas de este calentamiento global y todos los problemas asociados al calentamiento global, ¿no? El cambio perdón, es que me están entrando, el cambio, pues eso, la elevación del nivel del mar, problemas con la biodiversidad, problemas, bueno, problemas desde luego de vulnerabilidad social, porque todos estos, el cambio climático afecta muchísimo más a las sociedades más vulnerables. Entonces, bueno, cuando hablamos de ese cambio de modelo, estamos hablando de cambiar el modelo económico y el modelo de desarrollo de ese modelo de producción y consumo basado en una economía lineal de usar y tirar por una economía circular y colaborativa en la que, bueno, pues digamos que el uso de materias primas y el uso desde luego de combustibles fósiles se reduzca muchísimo y tendamos más a un reciclaje, a una reutilización y a una reducción en el consumo. Esto no es nada fácil, o sea, es cambiar todo el sistema realmente, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado en el que todos los países dependen de todos, entonces no resulta nada fácil. Bueno, por dar solo algunos datos de lo que está pasando en Glasgow estos días, hace nada, 3 o 4 días empezó la COP26, la Conferencia de las Partes número 26 de las Naciones Unidas, y bueno, ahí tienen que pasar varias cosas. Así como, bueno, de lo más importante que tiene que pasar es que se aprueben todo lo que pasó en el Acuerdo de París, todos los acuerdos que formaban parte de ese Acuerdo de París de 2015 y que quedaron cosas pendientes y en las diferentes COPs han ido avanzando en esos acuerdos, pero todavía quedan algunos hilos pendientes que son muy importantes. Es fundamental, por ejemplo, que haya un compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que no superen el 1,5 de temperatura respecto a los niveles preindustriales en 2030. Ya estamos en 1,1, decían los datos del último informe del IPCC, que ya estábamos en 1,1, con lo cual nos quedan 4 décimas hasta 2030. Y bueno, se supone que si conseguimos no superar ese 1,5 grados de temperatura, 2 como máximo, pero bueno, la diferencia de 1,5 a 2 en cuanto a, bueno, a los efectos que eso produciría es muy grande.
bueno, pues si conseguimos que todos los países, los 190 y tantos países que están representados en la COP, lleguen a ese compromiso y luego lo cumplan, pues bueno, serán muy buenas noticias, ¿no? Estos países están presentando y en esta COP tienen que presentar los planes para la reducción de emisiones y bueno, ya se han dado en estos primeros días, ya se han dado pasos adelante. Bueno, pues ha habido países que han aumentado sus compromisos o países que todavía no habían presentado su plan de compromiso y ahora sí que los han presentado. Lo llaman contribuciones a nivel nacional, estos planes. Y bueno, pues ya estamos viendo que las cosas, no sé, se han unido. Por ejemplo, la India es uno de los países que es uno de los grandes contaminantes. Bueno, nada comparado con China, pero bueno, sí que esto nos ha permitido que ahora mismo, por ejemplo, el 90% de la economía mundial sí ha adquirido algún cierto grado de compromiso para disminuir esos gases de efecto invernadero. Bueno, dentro de esos compromisos, pues por ejemplo, están eliminar los subsidios que tiene la economía dependiente del carbono, disminuir las emisiones de metano, que han habido acuerdos en cuanto al metano, que es otro gas de efecto invernadero que también tiene, bueno, pues está directamente relacionado, por ejemplo, con problemas sanitarios como el asma, con muertes prematuras y demás. Ha habido un acuerdo también en cuanto a los sumideros de carbono, a la no deforestación, a frenar la deforestación. Es verdad que han puesto la fecha en 2030, pero bueno, también a la plantación de árboles, a aumentar los sumideros de carbono. Los sumideros de carbono, que son la vegetación, los océanos y los suelos, que es lo que hay que proteger y lo que nos va a ayudar, la herramienta que nos va a ayudar mucho en esta captura del CO2, en el caso del carbono, ¿no? Y todo esto, bueno, pues también hay un tema fundamental de financiación, claro. La financiación es un tema de justicia climática. En el Acuerdo de París hubo pues un compromiso de movilizar 100.000 millones de dólares anuales para financiar la lucha contra el cambio climático y sobre todo para ayudar a los países más vulnerables. Entonces eso todavía no se ha puesto en marcha, pero sí que está habiendo acuerdos para ponerlo en marcha y bueno, pues ha habido algunos países, entre ellos España, en el que en estos días también han aumentado la financiación. Bueno, y también uno de los últimos, un tema que quedó pendiente en la COP25, bueno, yo tuve la suerte de estar como observadora en la COP25 y fue, la verdad es que 2 semanas súper intensas, pero muy, muy emocionantes. Pues se quedó una cosa en el tintero, que era el mercado de las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, el mercado de las emisiones de carbono es muy importante, que se llegue a un acuerdo en esta COP26. Bueno, así como foto grande, bueno, lo último decir, nos falta China, ¿no? China emite el 40% del CO2 del planeta actualmente. Es verdad que si cogemos un histórico, Estados Unidos históricamente, bueno, las últimas décadas ha emitido, es el mayor emisor de CO2 y está en torno al doble de lo que ahora mismo está emitiendo China. Pero bueno, falta China, que es pues es un país muy importante en estos momentos, pero bueno, se ha unido Estados Unidos, que en la COP25 no estaba, y bueno, todo esto tiene que servir para, o sea, aunque China no esté, todo esto, la COP y todos estos acuerdos tienen que servir desde luego para dar un impulso, y en ese impulso pues Estados Unidos y la Unión Europea son líderes, son parte de los países que más han contaminado y que más y más desarrollo han tenido. Entonces ahora digamos que son los que más tienen que liderar, que encabezar esta lucha contra el calentamiento global. Bueno, entonces, bueno, este es así como un poco la foto grande de lo que está pasando y de dónde estamos, pero aquí queríamos hablar de estos temas, pero queríamos hablar sobre todo de las buenas noticias, ¿no? De lo que está pasando para recuperar, de lo que está pasando en esta transición, de lo que podemos hacer nosotros desde los gobiernos, desde las administraciones, desde las empresas, desde la sociedad civil, y cómo estamos trabajando en esos cambios de modelo, ¿no? En ese cambio, en esa transición hacia modelos sostenibles.
se están haciendo grandes inversiones en renovables, se está pues tratando de abandonar los combustibles fósiles, se está hablando mucho de deforestación, de protección de ecosistemas, pero bueno, y también mucho de la ciudad, ¿no? De la transformación de la ciudad en modelos urbanos y de la transformación, por ejemplo, de la logística, del transporte, de la cadena de suministros, que es un tema fundamental. Entonces, lo que queremos hablar en esta mesa y lo que a mis compañeros les he hecho 3 preguntas, una a cada uno, para que nos cuenten desde su sector qué es lo que se está haciendo, qué están haciendo las empresas, en el caso de Nora, qué se está haciendo desde los gobiernos, Daniel, qué se está haciendo desde el transporte y de la cadena de suministros y cómo está esto, cómo está avanzando. Entonces, vamos a hacer una primera ronda de intervenciones. Entonces, os voy a plantear estas preguntas y luego ya abriremos el debate y los que, el público asistente podéis hacer preguntas o iremos comentando. Entonces, voy a empezar contigo, Mercedes, si te parece. Para que nos cuentes un poco el tema de la cadena de suministros, que ahora mismo pues está también muy en las noticias, ¿no? En este mundo globalizado en el que todos los países dependen de todos y estamos viendo que está habiendo fallos en esa cadena de suministros. Cuéntanos qué está pasando y cuéntanos qué está fallando y cuéntanos las soluciones. Cuéntanos cómo puede ser esa transición. Bueno, hola, buenas tardes. Sí, en efecto, la cadena de suministro está a la orden del día, ¿no? Está de máxima actualidad, ¿no? Esta crisis, ¿no? Esta tormenta perfecta que está sucediendo, ¿no? Que este gran atasco, ¿no? En las cadenas de suministro, pues yo diría que tiene un carácter coyuntural y un carácter estructural, ¿no? Ahora mismo estamos en una fase coyuntural, es decir, o se puede explicar de una forma coyuntural, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues después de la pandemia, pues está habiendo un crecimiento enorme, ¿no? De la demanda, tanto demanda privada como demanda, y la demanda privada lo que está tirando también es de la demanda de las empresas. Y, esto también está produciendo una falta de suministros, pero también hay una demanda. La industria tira de una enorme demanda de suministros, que por otra parte también estos suministros ya previamente también estaban, ya se notaba que en algunos casos ya empezaba a haber carencia de ellos, pero bueno, demanda de suministros, la cadena de producción, se resiente de esta carencia de suministros, se hablan, todos conocemos, ¿no? Los microprocesadores, ¿no? Los microchips, ¿no? que faltan, que es porque hay muchísima demanda, es porque hay acopio por parte de China, algunos países, pues hay muchísimos, tendríamos aquí para hablar muchísimo largo y tendido sobre el tema, pero la situación es que faltan suministros, pero no solamente faltan microchips, falta madera, falta papel, faltan polímeros, falta plástico, etcétera, ¿no? Yo a mis alumnos aparte del máster, doy clase de comercio exterior a los alumnos de segundo en transporte y logística y hablamos un poco de la cadena logística, ¿no? La cadena logística la conforman distintos eslabones, los distintos eslabones que van desde el suministro hasta la venta de un producto, ¿sí? Y pasan por 4 fases, que es la fase de suministro, producción, distribución y venta. Bien, pues ahora digamos que esas cuatro fases están patas arriba, ¿no? Es decir, el suministro está patas arriba, la producción también, por esa falta de suministros y también, pues por temas energéticos, por la crisis energética también que se nos ha juntado. Luego, por otra parte, el transporte y la logística, que son engarces, eslabones dentro de estas cadenas importantísimos, pues también tiene problemas propios, como son pues falta de buques, falta de barcos, ¿no? Problemas con las navieras, problemas de falta de contenedores o que los contenedores no están donde tienen que estar. Es decir, que hay problemas en cada una de estas fases que finalmente, pues lleva a desabastecimiento y a carestía de ciertos productos, ¿no? Y se prevé más y sobre todo aumento de precios, ¿no? Entonces, esto digamos que es la situación coyuntural, ciertamente. Los vaticinios es que, pues quizá se dice que en 2022, se decía que a principio después del nuevo año chino de 2022, que sea como en febrero, así, tal. Yo hoy he visto que se puede alargar a 2023. Bueno, esa es la coyuntura.
Pero luego hay una situación estructural, ¿no? Una situación estructural que es el sistema de producción, ¿no? La globalización a la que aludías antes, ¿no? El sistema de producción globalizada que supone una deslocalización, sobre todo como una disociación entre cada uno de esos elementos que hemos hablado antes, de entre esas fases de las cadenas logísticas. Es decir, que cada vez hay una mayor distancia y además una mayor fragmentación en toda la cadena de producción, ya no solamente en la cadena logística, ¿no? Si nos centramos en la producción, en la cadena de producción. O sea, en la actualidad lo que se está viendo son como las costuras de este sistema productivo, que es un sistema muy complejo, muy fragmentado y que bueno, pues que está dando lugar a una problemática muy grande, pero quizá no sea solamente coyuntural, sino que tenga un mayor calado, ¿no? O sea, a pesar de las tendencias en los últimos años proteccionistas, bueno, pues Trump, ha habido, bueno, la posición de Trump, ¿no? De poner aranceles a productos chinos, China a los otros productos, Europa también, pero la cuestión es que la globalización se mantiene y es nuestro sistema productivo actual, ¿no? Es de lo que nos abastecemos y lo que hace y es el motor económico del mundo en la actualidad. ¿Qué pasa? Pues que están aumentando los volúmenes de comercio internacional, porque está habiendo además cambios en las zonas de producción. O sea, cada vez hay más zonas de producción, se produce en más sitios diferentes y además está cambiando la naturaleza de los productos. Es decir, que ya lo que se produce, el 80% del comercio internacional está basado en bienes intermedios, es decir, en productos que forman parte de las cadenas de producción, no en productos finales, ¿no? Es decir, que esa simplificación que yo le hago a mis alumnos de segundo como suministro, producción, distribución y venta, por supuesto es una cosa como casi antediluviana para simplificar, pero esa producción tiene muchísimos suministros, es decir, no es un suministro, una materia prima que se transforma y sale el producto manufacturado. Ahora mismo, para que un producto salga casi es un ensamblaje. O sea, es decir, las fábricas ahora casi son ensambladoras de productos intermedios. Por ejemplo, salía en prensa el otro día, ¿no? Pues que la Bosch, la fábrica de electrodomésticos, ¿no? Bosch, que está en España, que está en Zaragoza, pues utiliza productos pues de veintitantos países, ¿no? Pero además tan lejanos como China, México, Turquía, Marruecos, no sé qué decir, o sea, de casi de gran parte de los países del mundo, y lo que saben es que se ensamblan aquí, ¿no? Entonces, por tanto, las distintas fases de una cadena de suministro se fabrican en distintos lugares, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Pues que el comercio internacional se haya disparado, es decir, los intercambios se han disparado, hay mucha fragmentación y mucha complejidad en la cadena, y las cadenas son cadenas, es decir, que si un eslabón falla toda la cadena, ¿no? Es decir, que son mucho más endebles, son más débiles porque intervienen más actores y hay muchos más eslabones en esta cadena. Entonces, más fragmentación, por tanto, más complejidad y luego pues más costes del transporte y la logística. Es decir, como he dicho antes, la logística y el transporte es un poco la argamasa de todas esas fases de la cadena. Es lo que hace que se unan, ¿no? Y entonces pues, los costes aumentan, claro, evidentemente, porque hay más. Aumentan por volumen, aumentan porque hay más y además un tema importante y que ya relaciono con el tema ambiental es que es muy difícil medir las externalidades ambientales de los productos. Es decir, que ya un producto donde se producen las emisiones para producir ese producto. Es decir, casi al final en la fábrica donde se fabrica o se ensambla es lo de menos, ¿no? Es decir, son las emisiones en todas esas fases de la cadena. Entonces, es muy complicado realmente el medir la huella ambiental, la huella de carbono de los productos en la actualidad, ¿no? Con este modelo de producción que tenemos. Un dato que es, por ejemplo, el comercio internacional, o sea, el transporte internacional genera un 6% de las emisiones totales a la atmósfera.
pero de ellos el 90% son en barco, son en modo marítimo mayoritariamente, pero realmente se emite vinculado al transporte no es en estos grandes trayectos marítimos, porque realmente el transporte marítimo es muy eficiente porque tiene mucha carga, y por tanto la vinculación de las emisiones por producto no es mucha, es muy baja. Pero sobre todo es en esos trayectos, ¿no? En esos trayectos más pequeños, ¿no? Dentro de los países, ¿no? Más cortos, pero que utilizan sobre todo transporte por carretera, que es muchísimo menos eficiente, que es mucho más contaminante por producto. Pero lo importante, yo creo, sobre todo, es cómo se puede es el medir las emisiones por producto, ¿no? Y esa es la enorme dificultad. Por ejemplo, y luego aparte que ya viendo, partiendo de lo que decías, ¿no? Y vinculado a la COP, por ejemplo, en la COP25 no se habló del comercio internacional. O sea, no se habló de las emisiones vinculadas al comercio internacional. Y realmente es como un poco las emisiones de todo nuestro sistema productivo, del motor productivo. Es verdad que son las emisiones vinculadas a la industria, etcétera, ¿no? Pero sí que habría que darle una pensada, ¿no? a esta globalidad, a esta globalidad y llevarla a los productos, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues ¿qué se podría hacer? Yo creo que aquí ya hay la perspectiva desde lo global a lo local, o sea, desde arriba del todo a lo más pequeñito. Entonces, bueno, a mí se me ocurre, yo creo que tendría que haber como pactos, una serie de pactos o una coordinación internacional. Es decir, realmente no hay quien gestione, ¿no? esta globalización económica. O sea, está la Organización Mundial del Comercio, que bueno, que pues que cada vez está más debilitada, además, o sea, está pues con miles de litigios entre países y tal, pero bueno, digamos que esa función de coordinación pues poco hace en ello, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer o qué creo o qué se piensa que se podría hacer? O sea, yo creo que sería un tema muy importante. O sea, también tiene que ver con los consumidores, que lo demandemos, ¿no? Pero que se exigiera, ¿no? Dentro de los términos del comercio internacional, que los productos, pues que de alguna forma tuvieran una garantía ambiental. Es decir, que tuvieran su cálculo de huella de carbono, es decir, o sus sistemas de calidad ambiental para que nos dieran una cierta garantía a los consumidores de que se han producido de una forma sostenible, ¿no? Eso sería muy importante. Yo creo que los acuerdos internacionales también deberían hacerse pues con unos ciertos criterios ambientales, ¿no? Basados, por ejemplo, Macron, ¿no? Estuve el otro día hablando. Macron es el que habla un poco de este tema, ¿no? Pues eso, que bueno, que por lo menos hubiera, pues que no hubiera, que ese comercio internacional pues no se basará en deforestación, por ejemplo, ¿no? O en que no se haya utilizado carbón, por ejemplo. Es decir, que si tú quieres importar o exportar, pues que tengas una serie de criterios ambientales con los productos. También, por supuesto, que los productos se hayan hecho con unas condiciones dignas para los trabajadores. Como decías antes, Esther, no solamente son temas ambientales, también son temas sociales. Es decir, que también habría que promover el comercio justo, ¿no? Que se haga con unas condiciones sociales dignas y que sirvan además para generar desarrollo. O sea, el comercio internacional en sí no tiene por qué ser, desde luego no podemos pensar en cortarlo radicalmente. Hay que repensarlo. También el comercio internacional sirve para que los países en desarrollo puedan sacar sus productos, ¿no? Entonces, es un tema vital y básico. Y el cambio climático lo que está haciendo es afectarles y cortarles esas vías, esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, habría que pensarlo. Y yo creo que también, ya por último, pues se deberían hacer, ¿no? Me parece así un poco quién, cómo, cuándo, ¿no? Pero yo creo que se deberían hacer unos tratados internacionales, unos tratados comerciales internacionales, unos pactos internacionales, pues para evitar lo que se denominan las fugas de carbono, que por una parte es localizar o deslocalizar actividades contaminantes a países en los que hay una
por pobreza o por una administración muy débil, ¿no? Pues una normativa laxa, ¿no? Y que permite el que haya estas actividades. Y por otra parte es necesario racionalizar el transporte, ¿no? El transporte internacional. Es decir, que es ilógico e insostenible, pues lo que hemos dicho antes de una fábrica, es decir, de esta fabricación de cada uno de los componentes de un producto en 80 países, ¿no? Es decir, habría que reducir en lo posible pues esta enorme deslocalización en la que vivimos. No sé si es esa relocalización de la que se está hablando ahora, que además se está hablando y además que es necesaria para ciertos productos. Y por otra parte, bueno, pues eso, es necesario, pues eso, pues una relocalización, desde luego, se ha visto y Europa lo está viendo, para productos estratégicos como los microchips hay que relocalizar, pero a lo mejor no es solo eso, ¿no? Es decir, vamos a relocalizar lo que se puede, ¿no? Y además vamos a generar una actividad económica. Y bueno, pues al final es un poco revisar todo nuestro modelo de producción y consumo, ¿no? Y también ver cuál es nuestro papel como consumidores. Pues es decir, como que yo creo que también los consumidores podemos exigir y podemos elegir. Y con nuestras elecciones y con nuestras exigencias, pues podemos también hacer que el sistema productivo pues pueda mejorar en estos términos. Y con esto ya me callo. Muchas Sí, gracias, hablamos. Mercedes. La verdad es que asusta, tal y como lo cuentas. Muchísimo trabajo por hacer. Muchísimo trabajo por hacer, desde luego, en esa transformación. Bueno, vamos a dar paso. Daniel, nos cuentas tú, ¿cómo ves tú todo lo que se está haciendo pues, desde la Unión Europea con el European Green Deal, lo que se está haciendo desde España o desde los gobiernos locales? Cuéntanos cómo ves tú esta transformación. Pues gracias. Voy a procurar ser breve porque mi compañera Nora Miralles seguro que tiene cosas mucho más interesantes que compartir con todos. A mí me toca un papel muy complicado en esta mesa y es defender lo que algunos consideren indefendible y en este caso expresado en una suerte de apuesta, apoyo y reconocimiento de la labor que hacen las diferentes administraciones en pos de la consecución de entornos más sostenibles. Yo he ido tomando notas mientras comentaba Mercedes en su brillante intervención, pues aspectos que desde luego por parte de las administraciones ha sido tratada, ¿no? Decía Mercedes actuar desde lo global hasta lo local, ¿no? Y esa es un poco la dirección en la que he encaminado bueno, pues el breve estudio que he realizado previo a esta mesa. Permíteme, Esther, que te muestre mi más absoluta, digamos, recelo intelectual sobre las conclusiones a las que pueda llegar el COP26, ¿no? Decías que ha participado la India, pero la India se declara neutra en carbono en el 2070, ahí lo deja. Mientras que Europa, por ejemplo, pretende, o es el objetivo, ser el primer continente del mundo en alcanzarlo 20 años antes, ¿no? Pero son promesas y ahí están. Que China no esté presente en la COP26 me provoca dudas muy serias, ¿no? Pero ¿cómo no va a contaminar China si resulta que fruto de la deslocalización se convierten en los primeros productores de lo que desde este lado del mundo demandamos, ¿no? Bueno, nosotros creo que los aquí presentes somos la primera y la última generación que debe aportar ideas y soluciones, ¿no? Y aunque sean nuestros representantes gubernamentales y políticos quienes deban legislar al respecto, ¿no? Por lo tanto, ir descendiendo un poco de nivel y me voy al ámbito de la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea sí que hay una dirección clara, a pesar de la dificultad que conlleva el hecho de alinear 27 estrategias de sus Estados miembros, ¿no? Así lo pone de manifiesto el Pacto Verde o todo el trabajo que la Comisión Europea realiza al respecto. Hablaba yo de dificultades de alineamiento. A mí me ha sorprendido mucho
esa negativa de Alemania a la propuesta española de salir del mercado eléctrico, porque ellos se aseguran su energía eléctrica con carbón. O sea, no, me resulta incomprensible, ¿no? Pero bueno, yo creo que la dirección de la Unión Europea y ese objeto y ese deseo de ser la primera zona climáticamente neutra del mundo, pues hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo porque además, en lo que respecta a España, como miembro activo del Pacto Verde, estos deseos de ser más sostenible y más respetuoso con todo el entorno, tanto económico, social como ambiental que apuntabas, Esther, se plasman, por ejemplo, en uno de los ejes del plan de recuperación, transformación y resiliencia que España tiene que acometer próximamente, ¿no? Desde la agenda urbana y rural y luchas contra la despoblación, la creación y diseño de ecosistemas resilientes, la apuesta por energías renovables, por esa economía circular, por ese reciclaje del plástico que parece mentira que todavía tengamos que recordar que el plástico va en un cubo aparte para que luego se le pueda dar uso. Y algo que he descubierto que me ha llamado mucho la atención y es la generación de empleos verdes, ¿no? Que actualmente representan un 2,4% de nuestro PIB y digamos que el objetivo está en poder situarlo en un 4 en un futuro no muy lejano, ¿no? Y bajo de nuevo de nivel. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que pretendo es acercarme a quienes somos los protagonistas para bien o para mal de toda esta historia, los ciudadanos. En el caso, y hablo desde la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, además de existir una consejería dedicada al medio ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad, también hay una dirección general dedicada al cambio climático que trabaja en diferentes líneas, como son la sostenibilidad, la evaluación del impacto medioambiental o la prevención del cambio climático. Y nos preguntaremos cómo una pequeña administración comparado con un monstruo como puede ser la Unión Europea y, por supuesto, la COP26 puede hacer en pos de garantizar esta sostenibilidad. Bueno, pues estaba pensando en medidas, por ejemplo, en cómo en Madrid, y basta salir de España para apreciarlo, contamos con un sistema público de transportes tan estupendo como el que tenemos. Como la mayoría de los autobuses ya no echan humo. Es una cosa que sin darnos cuenta se ha pasado enseguida de autobuses que estaban empujados por diésel a que sean modelos híbridos y algunos eléctricos, como los hay, ¿no? ¿Qué puedo decir del cercanías, de transportes intermodales? Y además creo firmemente en el apoyo que desde la Administración Autonómica se da para que la gente use el transporte público y deje el coche aparte. En la preparación de esta reunión, yo os comentaba mi sorpresa, porque cuando tengo tiempo y estoy atascado, me dedico a contar cuánta gente ocupa cada uno de los vehículos que me rodean en ese maravilloso atasco. Pues en la mayoría de los casos es una sola persona por vehículo y alternativas hay. Si bien es cierto que creo que la pandemia ha provocado un parón en ese cambio de mentalidad que yo creo que poco a poco vamos adquiriendo los ciudadanos, ¿no? Me contaba el decano de la Facultad de Tecnología de esta universidad que se estima que ha bajado un 40% el uso de transportes públicos precisamente por miedo al COVID, ¿no? Y en último lugar, bueno, reseñar por supuesto el Plan Azul de la Comunidad de Madrid y centrarme en el ayuntamiento como la administración, digamos, que más toca de cerca a los ciudadanos. Y aquí, pues poner sobre la mesa la ordenanza sobre calidad del aire y sostenibilidad y sobre todo algo que ha sido muy polémico y es la estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360, ¿no? Que para algunos es un incordio, pero creo que para otros supone un cambio de mentalidad absoluta, ¿no? Y la necesidad de que entendamos que en una ciudad no puede ser, que de la ciudad no se puede adueñar los vehículos particulares, sino los ciudadanos, que para eso somos, que de ahí viene la palabra, ciudadanos de la ciudad, ¿no? Por mi parte, nada más, simplemente señalar que sí, que sigamos apostando, que al final la democracia indirecta somos los ciudadanos los que nos autogobernamos a través de nuestra clase política, que como sociedad civil no dejemos de demandar
que no se olviden de este medio ambiente. No ya por nosotros, que con ello no quiero decir que ya lo dé por perdido, ¿no? Sino porque la propia sostenibilidad lleva implícita en su significado eso que los franceses hablan de que es algo durable, es decir, no pensemos en nosotros, sino en los que vienen por delante, ¿no? Y no sé, ¿qué mundo les dejamos? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Me encanta tu optimismo. No queda otra. No, está muy bien ver siempre la botella medio llena. Yo tendría muchas cosas que hablar con el alcalde de Madrid y con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde luego en cuanto a transporte, desde luego en cuanto a espacio urbano y en cuanto a la velocidad a la que van, bueno, haciendo esa planificación. Es verdad que desde, pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, en los últimos meses ha salido este gran proyecto del bosque metropolitano, que por fin hay una corona verde, o bueno, no va a ser exactamente una corona, pero bueno, sí una infraestructura verde, y se está empezando a meter el verde en Madrid, pero desde luego le sobran coches a Madrid y le faltan carriles bici por un tubo y le falta una buena pensada. Bueno, Nora, estamos todos deseando escucharte. Cuéntanos qué son las empresas de triple balance, cuéntanos los que ya estáis trabajando desde la empresa privada en todos estos cambios que sois nuestra esperanza, porque yo creo que bueno, tenéis muchísimo que enseñarnos. Cuéntanos. Bueno, pues nada, muchas gracias por traernos a este encuentro y gracias también por la presión que nos acabas de meter como responsables de toda esta historia en la que nos hallamos. Pero bueno, nada, lo primero que muchísimas gracias por generar estos espacios de reflexión, de cambio de modelo y de reflexión con diferentes perfiles, que al final también es uno de los propósitos de la asociación que represento ahora, que se llama Sanas, que es, bueno, crear una comunidad de empresas triple balance, que llamamos, ¿no? Ese es nuestro propósito, pues con la intención firme de transformar un modelo empresarial tradicional, pues para convertir una sociedad más sostenible, más justa, más equitativa, más de lo que venimos hablando en estos últimos minutos, ¿no? También he estado apuntando cosas de mis compañeros y por enlazar directamente con Daniel, pues pensar en los que vienen por delante. Bueno, pues he sido mamá hace pocos meses, entonces como que mi propósito laboral y profesional pues se ha visto mucho más vinculado con mi propósito personal, porque efectivamente me pregunto si mi hijo podrá ver la playa como hoy la conocemos, si podrá bañarse en el mar. Estas son preguntas que me hago, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos los días es una buena oportunidad, y hoy más seguro, para recordarnos que estamos constantemente diseñando el mundo, rediseñando el mundo, y creo que de esto va un poco la conversación, ¿no? Que realmente podemos reflexionar con cómo será el futuro, o directamente podemos empezar a inventarlo desde este mismo instante, ¿no? Y para nosotros eso es una clave fundamental, que tiene que ver con la innovación y con cambio de paradigmas y con cambio de maneras de hacer, ¿no? Hace poco escuchaba, de hecho, en todo este mundo de la COP, una chica de sociedad civil, una participante, que decía, vamos a dejar de ver qué podemos hacer y vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Y me parece que también esa es la clave, ¿no? Empezar a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el triple balance? Pues el triple balance lo que viene un poco a decir es también muchas de las cosas que ha comentado Mercedes relacionadas con los procesos de producción, y es un poco poner en cuestión este balance económico de las empresas que desprestigian el impacto que tienen en lo medioambiental y en lo social a coste de maximizar su beneficio, ¿no? Un poco lo que nosotros decimos es: eso no vale, eso tendría que ser más caro. O sea, si tú estás vendiendo un producto que contamina las aguas, si tú estás vendiendo un producto que de alguna manera esclaviza, tendrías que pagar unos impuestos, ¿no? Esto me estoy yendo ya a unos niveles más teóricos de la economía,
pero bueno, un poco esa es la visión interna de esta reflexión. Entonces, bueno, somos una asociación empresarial multisectorial, representamos empresas de todo lo que os podáis imaginar, pues desde moda sostenible, turismo, bioconstrucción, arquitectura, alimentación, todo lo que os podáis imaginar. Y lo que hemos desarrollado es una herramienta de medición que también tiene mucho que ver con lo que comentaba Mercedes de la problemática del medir, ¿no? Pues sí, decían un poco cómo medimos dónde contamina tu producto, ¿no? O cómo medimos lo que tu producto contamina. Bueno, nosotros hemos desarrollado una herramienta de autoevaluación para las empresas que de hecho es accesible y gratuita para quien quiera autoevaluar su compañía o su organización. Es una herramienta que bebe de muchos indicadores. Hay muchos indicadores ya hechos, pues desde movimientos como Bicor o sellos que de alguna manera sí que garantizan pues el comercio justo o el impacto medioambiental. Pero bueno, nuestra intención también de alguna manera era acercar todos estos medidores que a veces pueden ser complejos, tediosos, acercarlos a las organizaciones para que sean capaces de empezar a hacer, ¿no? No para estar en el qué podemos hacer, sino empezar a hacer. Entonces, bueno, pues estaba justo mientras escuchaba a Mercedes, de alguna manera también esta herramienta es una forma de tomar conciencia, ¿no? Y quizá también esa es la situación en la que nos encontramos, que debemos empezar a hacernos muchas preguntas para poder resolverlas a través del diseño y a través de la innovación, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las preguntas que tiene la herramienta para evaluar tu organización es: ¿tienes en cuenta las políticas medioambientales de tus proveedores? Bueno, pues a lo mejor algo tan sencillo como esto que comentaba Mercedes, pues hay organizaciones que a lo mejor no se lo han planteado, ¿no? Y entonces pensar efectivamente que estás dependiendo de 5 empresas diferentes para ensamblar tu producto, empezar a cuestionarte cómo producen esas empresas y cuál es el impacto que están generando a nivel medioambiental, pues obviamente te puede a lo mejor hacer pues construir una cartera de proveedores sostenibles, cambiar de proveedores, bueno, iniciar la conversación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros a lo que nos dedicamos es, pues somos una asociación empresarial, creemos que es fundamental, pues lo que también se ha comentado, ¿no? Que, bueno, que haya leyes, que haya acuerdos que de alguna manera nos obliguen. Entonces, pues por ahí también tenemos una función de lobby, de alguna manera, para defender pues, los intereses de esta otra manera de hacer. Y luego, fundamentalmente, que somos un espacio de confianza, de cuidado y de networking, pues porque también soy un ser optimista y apasionado, ¿no? Como Daniel, pero hay veces que es difícil cuando la realidad que tienes de frente pues, es tan compleja, no es tan sencillo como una herramienta de autoevaluación, ¿no? Es compleja. Entonces, creemos que un espacio donde podamos aprender de todas y de experiencias y de casos de éxito de cada una de las empresas, pues también es fundamental para que podamos acompañarnos en este cambio de modelo, ¿no? Y también quería comentar de un poco las cosas que se han estado mencionando, que creemos que es fundamental y tiene que ver con la innovación, ¿no? O sea, al final la asociación es multisectorial, representa empresas que entendemos a qué se dedican, pero su manera de hacer, el cómo hacen las cosas, es lo que lo cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pues no es el momento porque tampoco tenemos tiempo, pero conversaciones que podemos iniciar, por ejemplo, pueden ir más relacionadas con el consumo y con el derecho de uso, ¿no? Son muchas las empresas dentro de Sanas que a lo mejor se dedican a la construcción, que se dedican a la moda sostenible, que están planteando modelos de negocio más direccionados hacia el servicio, hacia el alquiler, hacia el derecho a uso, que hacia la compra, la pertenencia, hacia este sistema lineal de comprar y tirar, ¿no? Y ya, bueno, por terminar, porque también se nos acaba el tiempo y no sé si hay alguna pregunta y queremos generar un poco de conversación. Somos una asociación
de empresas, pero al final también no olvidar que las empresas son personas. Así que en el fondo somos una asociación de personas que creemos en este cambio, que somos, me encanta también la idea del autogobernarnos, que que nos autogobernamos, que somos desobedientes y que tenemos una responsabilidad también como consumidoras, ¿no? Y yo simplemente, así, no tiene nada que ver, pero por si inspira, no sí que tiene que ver, pero por si inspira, en este cambio de modelo, empezar a preguntarnos cuál es la vida útil de lo que consumimos, ¿no? Y yo creo que también hacernos esta pregunta como consumidores también nos puede ayudar de alguna manera a formar parte de ese cambio, ¿no? Estamos comprando cosas que a lo mejor tienen vida útil 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 2 veces en nuestra vida. Entonces, bueno, lo dejo aquí porque también de alguna manera como ciudadanas y como consumidoras pues tenemos una responsabilidad, ¿no? Y nada, paso la palabra a Esther. Muchísimas gracias, Nora. La verdad es que, bueno, muy interesante. A mí se me ocurren mil preguntas que hacerte. ¿Cuántos sois? ¿Cómo habéis llegado a juntaros? ¿Cómo habéis llegado cómo habéis aprendido a hacer esto? ¿Cuánto tiempo lleváis? No sé, cuéntanos un poquito más. Creo que había una pregunta que quiero hacerte para ti, pero cuéntanos un poquito esto y a ver si podemos avanzar Genial. un poquito más. Vale, pues la asociación se funda de la mano de 15 empresas en 2015 y bueno, pues son pequeñas empresas, autónomos, gente que de alguna manera entiende ya avanzados, ¿no? Que entienden que el modelo tradicional empresarial no funciona. Muchos vienen ya de movimientos que existían, como es la economía del bien común, que replantea de alguna manera cómo estamos haciendo las cosas y bueno, y surge fundamentalmente por esa necesidad de encuentro y de comunidad y sobre todo hay algo que siempre nos ha acompañado, también yo estaba por ahí rondando en esa época, y es que lo que no se cuenta no existe, ¿no? Entonces, el ir dándote cuenta de que tienes gente a tu alrededor que ha dejado sus empresas para montar proyectos que hacen las cosas de manera diferente, pues de alguna manera es un impulso para que el que le está rodando la cabeza también lo haga, ¿no? A día de hoy somos más de 130 empresas, estamos repartidas por todo el territorio. Es verdad que la asociación se fundó en Madrid y casi el 60% de las empresas están en Madrid, pero el resto de empresas están repartidas. Y bueno, lo que hacemos fundamentalmente es encontrarnos, crear, por ejemplo, tenemos unos eventos que se llaman Cosechas Sanas, en los que lo que hacemos es compartir lo que hacemos, las empresas van compartiendo lo que hacen, nuevos proyectos en los que están, para que todos de alguna manera pues, podamos conocer qué es lo que se está haciendo, ¿no? Para nosotros otro de los éxitos de la asociación es el crear alianzas entre nosotros, es colaborar en proyectos y eso es algo a lo que ya estamos habituados. De hecho, hoy la asociación es una cartera de colaboradores y de proveedores, ¿no? Es muy común dentro de la asociación si alguien tiene de repente que hacer una impresión de algo o si alguien de repente tiene que contratar a una persona que tiene una estrategia o empresarial o si tiene que plantear algo que tenga que ver con urbanismo, pues directamente ahí tenemos un catálogo de empresas que pueden ser acompañantes en estos proyectos, ¿no? Y eso sería un poco. Fenomenal. Mira, te voy hay un par de preguntas por aquí. Una para ti, Nora, dice, estas empresas están replanteando el eliminar la obsolescencia programada. Me imagino que si los que son fabricantes de productos, por supuesto que esto estará, la obsolescencia programada estará descartado. Sí. Pero bueno, dice, y exigirlo a sus proveedores considerando el enorme impacto que conlleva. Desde el Gobierno están considerando crear una legislación eficaz al respecto. Daniel, esto sería para ti, si lo sabes. Desde ese lobby que ustedes representan, Nora, ¿consideran oportuno elevar esas necesidades al Gobierno? Me parece una pregunta del más pertinente, porque esto de la obsolescencia programada creo que nos mata a todos. Cuéntanos. Sí, sí. Sí, obviamente, también exigirlo a los proveedores.
bueno, nosotros también creemos que vivimos, y ya se ha representado muy bien con Esther y con Mercedes, la fotografía es un sistema muy complejo, con una crisis estructural, y obviamente nosotros, por eso hablamos de que la herramienta también es de autoevaluación, nosotros lo que queremos es generar el cambio. ¿Esto qué significa? Pues que a veces nos encontramos con la realidad, y a veces la realidad es que exigiéndole al proveedor que su impacto medioambiental, pues o el proveedor no es transparente, o en esa situación pues no puedes cambiar de proveedor, o sea que también se dan circunstancias que no vivimos ajenas a ello. Obviamente nuestra intención todo el rato es reconstruir nuestro ecosistema. Entonces sí, por eso también para nosotros son tan importantes las alianzas, para tener proveedores cerquita nuestro que sabemos a lo que se dedican, ¿no? Y obviamente la obsolescencia programada, tenemos todos una base así más visión, como decía antes, de la economía del bien común y de la economía circular, que basan sus principios en el reutilizar y reciclar, ¿no? Y claro, ese es el objetivo último de la asociación, que decimos que somos, o lo digo yo, más bien, el lobby bueno, ¿no? Desde luego. Sí que nos consta, ¿no?, que hay conversaciones y hay intención de impulsar la economía social. Sí que a día de hoy dentro del Ministerio de Trabajo se empieza a oír algo de la economía social, de los empleos sociales, empleo verde, pero bueno, la realidad es que a día de hoy no hemos conseguido un respaldo determinante por parte de la administración, ¿no? Entonces, ese es también uno de nuestros objetivos, que nos gustaría que cuando vayan a negociar algo, que en vez de que llamen a la COD, que nos llamen a nosotros y estar ahí en las mesas de conversación. Pero bueno, entendemos que es un camino, que de alguna manera somos jóvenes y que bueno, que poco a poco también generando estos espacios, pues, y compartiendo reflexiones con gente alrededor, pues es también la manera de llegar ahí. Pero vamos, sin lugar a dudas, esto tiene que ser una apuesta conjunta de las administraciones públicas, de las empresas y de la sociedad civil, sin duda. Sí, un poco la sensación cuando uno va viendo así este panorama es que por un lado está Naciones Unidas, que es como el Pepito Grillo que lleva 50 años diciendo vamos a tal, por otro lado está la sociedad civil impulsando y en medio están pues eso, los gobiernos, las empresas tradicionales intentando mantener el status quo, ¿no? Entonces al final es a ver si conseguimos espachurrar a los del medio y salir de esto. Daniel, me parece que querías intervenir. Cuéntanos. Sí, bueno, yo dar las gracias a Manuel por la pregunta. Yo quisiera empezar respondiendo con algo que ha comentado Nora, y es que a lo mejor la obsolescencia programada no tendría sentido si se llevara a cabo un replanteamiento del por qué se compran ciertas cosas, ¿no? Esa vida útil que todos sabemos que está programada para regenerar un proceso de compra continuo en el tiempo, pues no tendría sentido si realmente nosotros nos replanteáramos pues incluso un nuevo modelo, ¿no? Apostar no tanto por la propiedad, sino por el uso, que eso ya lo estamos viendo en los medios de transporte, ¿no? Respecto a la legislación al respecto, pues tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias es que España en este sentido está situada a la cola de países europeos. Me ha dado tiempo a consultar en mi documentación y he encontrado una proposición no de ley del año 2017 que pasó por una comisión del Congreso. Bueno, pues ya podremos imaginar todas que aquello ha quedado en agua de borrajas, ¿no? Sin embargo, la buena noticia es que desde la Unión Europea se han aprobado iniciativas tendentes a etiquetar productos en función de la durabilidad y la reparabilidad, con lo cual para que eso sea incluso un elemento diferencial o un elemento añadido, pero no lo neguemos, de cara al futuro consumo, ¿no? Así como también poner sobre la mesa toda aquella normativa que existe ya de facto en la Unión Europea para proteger al consumidor. Y por último he encontrado una especie de sello relativo de sello que garantiza
que estos productos van a ser durables, que es el sello ISSOP, que según dice aquí es una fundación y es un sello consistente en innovación sostenible sin obsolescencia programada. Lo que no esté inventado ya, nada más. Bueno, pues habrá que seguirle la pista a ese sello y ver cómo todos los productos se van incorporando, ¿no? O van pidiendo esos sellos. La verdad es que el tema de los sellos, bueno, hay veces que uno tiene la sensación de que juegan un poco al greenwashing, ¿no? Las grandes empresas, por ejemplo, las energéticas, que te ponen allí todos sus sellos verdes y te crees la mitad de la mitad, ¿no? Pero bueno, está bien que existan, está bien que vaya habiendo esta concienciación. Yo creo que el tema de la... bueno, también de lo que se hable de ello, como decías, Nora, ¿no? De la comunicación, de los telediarios, de toda la publicidad que se haga y todo lo que se hable de esto siempre va a ser muy bueno. Hay una pregunta también de Jefferson que habla de que si las empresas que tienen bueno, modelos de producción o certificados con modelos de producción sostenible como Tesla, que los coches son eléctricos, con energías renovables y demás, que si todas sus partes, componentes, las baterías, los microchips y demás, que son producidos de manera tradicional, que si... Bueno, que cómo se conjuga esto, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco lo mismo que hablábamos antes. No sé, Mercedes, si quieres aportar algo, comentar algo al respecto. Sí, yo creo que, vamos, yo soy una defensora de los sellos. O sea, me parece que tiene un efecto tractor. O sea, siempre es mucho mejor que lo haya y además también creo en el poder, que yo creo que antes cuando he hablado ya no me tal, o sea, yo creo en el poder del consumidor y en el poder de las empresas. O sea, yo creo que esto, la parte de abajo arriba, las empresas tienen un papel fundamental. O sea, lo que está haciendo Nora y las empresas de la asociación y tal, es importantísimo. Eso es importantísimo socialmente y tiene que tener efectos económicos y políticos. O sea que, entonces, respecto a los sellos, yo creo que sí, o sea, yo creo que está muy bien que las empresas se certifiquen en la ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental, que calculen su huella de carbono, que ahora va a haber un nuevo sello que es la huella ambiental para los productos de la Comisión Europea, que ya está a punto de aprobarse. O sea, yo creo que está muy bien porque además tiene efecto tractor sobre sus proveedores, ¿no? Como hemos dicho y tal. Y entonces, bueno, pues se crea un ecosistema de ¿que hay greenwashing? Pues a lo mejor hay, sobre todo las más grandes pueden hacer esto, ¿no? Pero se van dando ese camino. Pero lo que ocurre es que lo importante es que las administraciones, que muchas veces empiezan ya a contratar a empresas, o sea, o no contratan a empresas que no tienen estos sellos, es decir, que ya es como, ¿qué se pide? Por eso también hablaba yo, ¿no? Es decir, para importar productos, bueno, porque no se ponen unas normativas, ¿no? Que bueno, que los productos tienen que tener ciertos sellos, ¿no? Ahora mismo, pues te parece un poco, pues un poco imposible, ¿no? Que productos chinos y tal tengan este sello, pero es que a lo mejor, pues es que no hay que tener tantos productos, ¿no? Bueno, pues eso está como dentro del modelo, ¿no? Pero sí, yo defiendo estos sellos ambientales y los sellos de producto y los cálculos y el ciclo de vida de los productos y tal, me parece fundamental, vamos, para empezar este proceso. Sí, yo cuando hablaba de los sellos, bueno, estaba pensando en las grandes, sobre todo en las Sí. grandes energéticas, bueno, pues que funcionan como funcionan, pero que te venden como si fueran súper verdes, ¿no? Entonces a mí esas cosas es como, espérate, hombre, no me tomes el pelo tanto, ¿no? Desde luego yo creo que las empresas que componen la asociación Sanas me parecen un ejemplo, por eso, bueno, pues el interés de que estuviera Nora con nosotros y de que nos contara esa experiencia. O sea, a mí me parece que debería tener muchísima más proyección, que se debería conocer muchísimo más. La verdad es que yo os conocí hace pues 3 años en unas jornadas, en un foro de urbanismo y me pareció un descubrimiento.
Entonces, bueno, me parece que sois un ejemplo, me parece que es una manera imprescindible para ir trabajando en todos estos temas, en todo este cambio de modelo, o sea, ya lo estáis haciendo, ¿no? Sí, antes decías, Daniel, ¿qué esperamos de la COP? Pues bueno, yo ahí siempre pienso que va a salir, ¿no? Siempre pienso que va a salir, siempre pienso que va a haber esos acuerdos y siempre pienso que van a cumplirlos.